Abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Recuerde que a partir del domingo anterior vamos a estar estudiando esta preciosa carta a los Efesios. Ya estamos estudiando completo el libro de Apocalipsis, estamos estudiando ya pasajes enteros en forma expositiva de Mateo y ahora vamos a estudiar la carta a los Efesios, para que podamos estudiar a plenitud y profundidad la palabra del Señor, porque Dios quiere que conozcamos su palabra y es nuestro deber y privilegio hacerlo. Amén. Efesios capítulo 1, verso 1 y 2. Voy a pedirle a mi hermana Enid que nos dirija en esta lectura, Efesios 1 y 2. Y lo hacemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Qué preciosa esta introducción y este saludo que el apóstol Pablo da a aquellos como usted y como yo, que somos santos y fieles en Cristo Jesús. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé de su sabiduría y que nos permita comprender cada uno de los términos contenidos en estos dos versos. Amado Padre que estás en el cielo, te alabamos y te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu paz y por tu perdón. Todo esto inmerecido, Señor. Solo podemos decir una palabra tan sencilla en nuestro idioma, pero tan poderosa en su contenido. Gracias, 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 Señor. Te pido, Señor, en esta hora que hables a nuestra vida, que nos edifiques en la verdad y que esta palabra, Señor, que hoy estudiaremos, halle cabida en nuestras mentes y corazones, para que nunca seamos arrastrados hacia el error, sino que conociendo la verdad de tu palabra, podamos estar seguros, fieles y firmes, perseverando en la doctrina apostólica. Me pongo en tu mano, amado Padre, pidiendo tu ayuda, tu guía y tu dirección, tu autoridad y gracia sobre mí. Que esta palabra, Señor, sea poderosa en bendición de mis hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amado Padre, lo pido creyéndolo. Amén. Den un aplauso a Cristo, tome su lugar. Y hemos tomado la carta a los Efesios bajo el tema la bendición de Dios. La bendición de Dios. Y hoy nos centraremos en gracia y paz de Dios a los santos y fieles. Como aprendimos en la lección anterior, la carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo. Solo algunas cartas se puede evidenciar el nombre de su autor. En las escrituras casi todos son muy humildes y sencillos y no ponen sus nombres al iniciar. Pero en este caso no se trata de altivez o arrogancia, sino que Pablo quiere esbozar que directamente él, con su autoridad apostólica, es quien escribe la carta a esta comunidad del primer siglo, ubicada en Éfeso. Esta carta, como recordaremos, fue escrita entre los años 60 y 62, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Allí Pablo inicia su carta enfatizando que su ministerio apostólico es el producto del llamamiento del Señor Jesucristo, por lo cual Él se hace su siervo, y de la voluntad de Dios Padre. Lo que confirma que Pablo era un verdadero apóstol con una autoridad doble y plenamente unificada del Hijo y de Dios Padre. El ministerio del apóstol Pablo nunca se basó en sus méritos. ¿Sabe? Este hombre era políglota, sabía muchos idiomas. Este hombre, amados hermanos, fue instruido y tuvo un entrenamiento académico a los pies del más grande rabino de su época, conocido como Gamaliel. Este hombre, amados hermanos, tenía una doble nacionalidad,
porque era judío por descendencia, pero también romano por haber nacido en un lugar cuyos residentes, podría decirse, tenían el privilegio de ser llamados como romanos. Así que hablamos de un hombre ilustre, hablamos de un hombre que era en nuestra época, es como si usted tuviera la nacionalidad colombiana y americana o europea, qué sé yo. Un hombre que tenía un conocimiento profundo de la palabra del Señor, bien formado, bien entrenado. Y aparte de esto, era perteneciente a una de las facciones radicales en el judaísmo, pues él mismo dijo de sí que era fariseo de fariseos. Sin embargo, Pablo no saca a relucir sus méritos personales para ejercer el ministerio de apóstol, sino que por el contrario, antes de ejercer su ministerio, él habla de su anterior condición como blasfemo. Él mismo dice de sí que era un ignorante, que era un violento perseguidor de la iglesia y que era un incrédulo. Él no creyó en Cristo desde su juventud. Por el contrario, él persiguió a la iglesia del Señor y participó en la muerte del primer mártir, un hombre joven, un diácono de la iglesia llamado Esteban. Solo hasta que se encontró con Cristo camino de Damasco, el camino de Pablo fue trastocado y él se convirtió, como lo narra en su testimonio de conversión. En el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 9, Pablo precisamente dice cómo fue que él llegó a ser primeramente salvo y segundo, cómo llegó él a ser un instrumento de Dios, partiendo de muy abajo en la escalera de los perdidos. Él dice, Hechos 26, 9, yo ciertamente había creído mi deber de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él estaba convencido. Él creía que cuando perseguía a Jesús a través de su iglesia, él hacía lo correcto. Para él estaba bien asolar la iglesia. Para él estaba bien ir detrás de las hermanas y hermanos y arrastrarlos a las cárceles. Para él estaba bien verlos apedrear. Para él estaba bien hacerle todo el daño posible a los cristianos. Y por eso él dice, yo ciertamente había creído mi deber. Era un tema de obligación, era un tema de celo religioso. Mi deber de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, no fue uno, fueron varios, aquí hay plural. Cuando los mataron, yo di mi voto. Hay que matar a 5 cristianos, votemos. Y Pablo levantaba su mano, sí, matémoslo. No es poca monta de donde el Señor tomó a Pablo, amados hermanos. Y muchas veces, vuelvo y repito, plural, muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Venga para acá, usted se dice cristiano, tiene que blasfemar, esto es, tiene que maldecir el nombre de Jesús. Y lo golpeaba y los azotaba y hacía todo lo que estaba a su alcance para que ese creyente blasfemara el nombre de Cristo. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Casi que había escasez de cristianos en Jerusalén, y dijo, iré a buscarlos donde quiera se encuentren. Y se fue a la ciudad vecina de Damasco. Escuchó que allá había un grupo de cristianos y dijo, acabé con los de Jerusalén, voy por los de Damasco. Pero Dios le tenía una sorpresa. Verso 13.
cuando a mediodía, oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Nosotros vivimos en una ciudad calurosa, una ciudad de 40 grados, 42 grados al mediodía. Nosotros hemos salido en nuestra amada ciudad de Barranca, como le dicen, la bella hija del sol. No en vano, hay mucho sol. Y usted y yo sabemos lo que es estar a mediodía bajo el rayo de sol de Barranca. En un día soleado es imposible levantar la vista para ver el sol, pues su potencia quemaría nuestras retinas. Sin embargo, aquí está Pablo, quien vio una luz en el cielo que sobrepasó el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Aquí vemos, amados hermanos, un hombre que era enemigo de la cruz de Cristo, un hombre que perseguía sin medir las consecuencias a la iglesia, un hombre encolerizado, enfurecido, con deseo de destruir todo lo que tuviera el nombre de nuestro Señor. Se encuentra con Cristo. La gloria del Señor Dios Todopoderoso, que es nuestro amado Señor Jesucristo, superó la gloria del sol. Esa luz lo rodeó. Por otras descripciones sabemos que quemó sus ojos, lo dejó ciego, pero no solamente quemó sus ojos espirituales, también llegó a su corazón, y el ardor por el odio de Cristo fue consumido por las palabras de nuestro Señor. Este hombre se incorporó, ya no miraba a Cristo como un enemigo, sino que su respuesta fue: ¿quién eres, Señor? Ahora reconocía que era el Señor el que le hablaba. Reconocía que ese Jesús, a quien él había perseguido, no era otro que el Salvador del mundo y el Mesías enviado por Dios. Así que desde ese momento rindió su corazón. Él se convirtió a Cristo en verdad. Y por eso fue constituido como ministro y testigo de todas las cosas que el Señor le permitió ver a lo largo de su vida ministerial. Desde ese momento fue enviado a los gentiles, y por eso Pablo se conoce como el apóstol de los gentiles. Por esta razón Pablo, en muchas ocasiones, reconociendo su pecado y su maldad, llegó a considerarse a sí mismo como el primero de los pecadores. Primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Estamos hablando de un apóstol, amado hermano y hermana, que sabía que él era el primero de los pecadores. Ahora bien, ¿quién es usted en términos de su pecado? Yo creo que soy más que el primero. Estoy allí con la bandera antes que Pablo apareciera en el pecado. Somos pecadores, hemos hecho lo malo ante Dios, y eso nunca se nos puede olvidar, como no lo olvidó Pablo aún después de su llamado. Sin embargo, pasado el tiempo de su ignorancia, Pablo pudo comprender que había en él un llamado al ministerio,
Él nació de nuevo y después de nacer y de ser llamado por Cristo a servirle, Él se constituyó en siervo, esto es, en esclavo de Jesucristo, por voluntad de Dios Padre, y Él fue desde ese momento ministro del Evangelio. Es lo que Él dice en Gálatas, capítulo 1, verso 15, pero cuando agradó a Dios, no fue cuando Él quiso ser llamado al ministerio, fue cuando agradó a Dios. Muchas personas quieren servir a Dios. Y está bien que usted quiera servir a Dios. Pero ¿sabe? No es cuando usted quiera, es cuando el Señor lo llame. Es el día y hora señalado por Dios, en el cual usted es sacado del mundo, en el cual usted abandona la vida que había llevado antes de conocer al Señor. Es el día señalado y a la hora señalada por Dios, para el caso de Pablo, un día al mediodía, en el cual el Señor se reveló a él. Y una vez él tuvo conocimiento de la existencia real de Cristo, su vida fue transformada y por eso Cristo lo utilizó. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Desde antes de nacer había sido llamado por Dios, había sido elegido por Dios, por voluntad del Padre y por llamamiento directo del Hijo. Esto nos habla, amados hermanos, de que nuestra vida en la fe no es casualidad. Usted no está aquí porque un día cualquiera estaba aburrido. ¡Ay, ahora me voy a meter evangélico! No, no fue eso lo que sucedió en su vida. Usted ya había sido apartado por Dios, aún desde cuando estaba en el vientre de su madre. Dios ya lo había elegido, Dios ya te había escogido y tuviste que vivir y pasar muchas cosas a lo largo de tu vida, pero no importa lo que hayas pasado, hoy estás aquí, has sido elegido por Dios, Él ha llamado tu vida para su servicio. El llamado de apóstol era especial. Ellos tenían, amados hermanos, que predicar y predicar a Cristo. Por eso Él dice: y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. En su llamamiento y su conversión, los que lo conocían y aún los que temían del apóstol Pablo daban testimonio de que su conversión es genuina. ¿Acaso pueden dar testimonio de su conversión los que lo conocen y los que no? Esta es una buena pregunta. ¿Cuál es su testimonio real ante los hombres? ¿Pueden ellos testificar que en verdad usted es cristiano? ¿Su esposo o su esposa, sus hijos pueden decir en verdad: mi padre, mi madre es cristiana? ¿Acaso hay tal testimonio entre los que lo rodean? Pues como vemos, cuando alguien en verdad se convierte a Cristo, esto sucede. No era conocido de vista en todas las iglesias, desde luego que no, pero se oía decir de él que ahora predicaba la fe que en otro tiempo asolaba. En verdad, Pablo se convirtió y con la autenticación de su ministerio, Pablo avanzó. Y es allí cuando él hace una alusión sencilla
de su apostolado al inicio de esta carta, Pablo establece el principio de la autoridad delegada. Dios tiene toda autoridad, pero a Él le ha placido instituir a unos como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como pastores y como maestros. Esta es la autoridad de un hombre de Dios. No es su propia autoridad, sino la autoridad de Cristo en su llamamiento y la voluntad de Dios hecha realidad en una vida. Cuando un hombre sirve a Dios, cuando en verdad es un ministro del Evangelio, lo hace conforme al llamado de Cristo y a la voluntad de Dios Padre. Un hombre no puede servir, amados hermanos, a Dios como pastor en nuestras épocas, como no lo pudo hacer Pablo como apóstol, si no ha sido llamado por Dios y si no es la voluntad de nuestro Padre. No es cierto como lo hacen en nuestros días, que cualquier persona vaya y estudia en cualquier instituto del mundo y viene y es constituido como pastor. Los pastores no son nombrados por hombres, los pastores no son llamados conforme al deseo de los hombres. Un pastor es llamado por Dios según la voluntad del Padre y allí radica su autoridad. No existe tal cosa como una mujer pastora. No es la voluntad de Dios. Y por esto esas mujeres que se levantan como pastoras no han sido llamadas por Cristo, no han sido llamadas conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la voluntad de un varón. Alguien los escogió y les dijo que podían ser llamados a un ministerio. Pero recuerden, el llamamiento es por Cristo. El llamamiento es conforme a la voluntad de Dios y conforme a lo que está escrito y no conforme a lo que yo deseo. ¿Podemos comprender eso? Comprendido el principio de la autoridad delegada por Dios, en sus breves palabras el apóstol Pablo hace una poderosa afirmación. Su autoridad era inmerecida. Él solo era un siervo que le había sido dado un ministerio por la gracia de Dios el Hijo y de Dios el Padre. Y así comienza la carta, Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Debí hablar de Cristo en su nombre, lo que confirma que la doctrina que contiene esta carta a Éfeso, como todas sus demás epístolas, no eran suyas, sino una doctrina que provenía directamente de la voluntad de Dios. Si bien su llamado fue por Cristo, Él fue confirmado por el Padre. El Espíritu Santo lo ungió con poder para hablar en nombre de Cristo a los hombres gentiles que no conocían a Dios. Lo siguiente que encontramos en la carta son los destinatarios. Esta carta, amados hermanos, no es para los incrédulos. Las cartas de Pablo no están dirigidas a los hombres del mundo, no están dirigidas a los impíos tampoco. Esta carta, amados hermanos, en Efesios 1:1, acompáñeme allí por favor, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Dos palabras claves hay acerca de a quien se escribe esta carta. Desde la perspectiva de Dios, los creyentes son aquellos que Él ha hecho santos. Todo cristiano, amado hermano, es un santo, porque todo discípulo de Cristo ha sido apartado del mundo y hecho santo por medio de la justicia perfecta de Cristo que le ha sido imputada. Así que usted y yo somos santos.
porque hoy nos podemos presentar ante Dios sin relación alguna con nuestra mancha por el pecado pasado practicado. Hoy podemos presentarnos delante de Dios sin relación con nuestra vida pasada, como lo hizo Pablo después de su llamado. Hoy, amados hermanos, nosotros somos santos delante de Dios, no por mérito, sino porque Dios nos escogió para ser santos. ¿Cómo así Dios escoge a uno para ser santos? La verdad es que sí. ¿Y por qué lo afirmo? Porque así está escrito. Colosenses capítulo 3, verso 12. Vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Quién escoge? Dios escoge. Y ahora, ¿cómo nos viste Él? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, de mansedumbre, de paciencia. Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amados hermanos, hemos sido escogidos por Dios para ser santos. Así que, como vemos, la santidad nada tiene que ver con los méritos propios. Nada tiene que ver con que un hombre sea beatificado por otro hombre. Un hombre, amados hermanos, o una mujer no se hace santo porque otro hombre pecador diga que es santo. Esto es lo que pasa con la Iglesia Católica Romana. Eleva a nivel de santos a quienes los hombres designan santos. Pero un hombre es santo solo porque Dios lo declara santo ante él. Y esto no es por méritos personales, sino por la gracia de Dios que quita el pecado, nos separa del mundo y nos aparta para Él. Es lo que encontramos en Colosenses capítulo 1, verso 12. Dice el apóstol: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El Padre nos hizo aptos. No usted se hace apto, es el Padre el que nos hace aptos. Primera de Pedro 1:16, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Él nos hace santo, su santidad nos purifica, nos limpia y nos quita las manchas. Que seamos santos, amados hermanos, es una obra de gracia de Dios, quien desde antes de la fundación del mundo nos eligió en Él para que fuésemos sus santos. Efesios 1:4, según nos escogió en Él. No hubo consejo de hombres. No es que se reunieron un grupo de cardenales a deliberar a quién nombramos santo. No, nos escogió en Él, en su solo consejo, sin intervención de ninguna criatura. Él, solo Él, según nos escogió en Él. Y no en un concilio, no en una asamblea, no en una reunión. Nos escogió en Él antes. Esta palabra es clave. Antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo se fundó el mundo? El día que Dios dijo que fuera el mundo creado. En Génesis 1:1, ese fue el día de la creación. Ese día se fundó la tierra. Creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, desde antes que Dios dijera sea la tierra, ya nos había escogido en Él. No sé si usted no se alegra por esto, pero desde antes de nacer, usted ya había sido escogido por Dios.
Ahora, ¿para qué te escogió Dios? ¿Por qué Dios te escogió desde antes de crear el mundo que hoy pisas, donde hoy vives? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Qué profunda es esta palabra, amados hermanos. Él nos escogió desde antes de que todo existiera, con un propósito, para que fuéramos santos y viviéramos sin pecado, sin mancha delante de Él. Por esta razón no importa cuán grande pueda ser una persona a la vista de los hombres. Lo que establece a todo creyente como un santo de Dios es que sea escogido por Dios para ser santo. Y le damos gracias a Dios porque nos escogió a nosotros para que fuéramos sus santos. Ahora bien, la carta va dirigida a los santos, pero a los santos que son fieles por medio de la fe en su Hijo. Amados hermanos, una de las características de los santos es que son fieles a Dios y por esto se guardan para el Señor. La razón por la cual usted evita pecar, por la cual se resiste a practicar lo que el mundo practica, es porque usted es santo para Dios. Y Dios le da la fuerza, le da la fortaleza para que usted pueda resistir las tentaciones. Él le da la salida. Cuando llega la prueba, Él lo ayuda, Él lo levanta, Él lo sostiene para que usted pueda seguir adelante, porque usted es un santo escogido por Dios. Santos y fieles. Los santos, amados hermanos, no se contaminan con el mundo, sino que se alejan del mundo, porque saben que lo que es del mundo no proviene de Dios. Un santo no anda en medio de inconversos. Un santo no anda en fiestas ni en parrandas donde hay gente deshonrando a Dios. Un santo no está en medio de conversaciones corrompidas. Un santo no está en lugares donde solo hay inmundicia, perversión y corrupción. Un santo guarda lo que ve, no deja que cualquier cosa contamine sus ojos. Un santo guarda sus oídos. ¿Sabe? Hace poco tuve que hacer una inversión, yo utilizo este aparatico y me estaba dando cuenta que muchas de las cosas que aquí salen no tienen filtro, sobre todo cuando son cosas gratis, como Facebook, como YouTube, como todas esas aplicaciones. Y yo iba a buscar algo y me salía un comercial. A veces publicidad para inducirme a comprar cosas, pero otras cosas no me convenían. Dije, bueno, lo utilizo, lo necesito. Voy ahora a obligar a este sistema que no me contamine. Y me tocó hacer un esfuercito para pagar un plan para que me pusiera filtros en todos esos paquetes. Y así ahora ya ando tranquilo, porque sé que mis ojos no se contaminan. Haga lo mismo en su casa con su televisión. Entre a su internet, porque sé que ahora todos tenemos y necesitamos el internet. A través del internet transmitimos estos mensajes. Entre y ponga los filtros, restrinja la entrada de pornografía, de cualquier cosa que pueda dañarlo, contaminarlo. Póngale filtros a la música, póngale filtros, amados hermanos, a los contenidos. Cuide sus ojos, cuide sus oídos, porque usted es un santo escogido por Dios. No nos contaminamos ni andamos en el mundo, porque hemos comprendido la palabra del apóstol Juan, cuando en su primera carta, capítulo 2, verso 16, nos recuerda: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo.
y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amados hermanos, alejémonos del mundo. Aléjate de las personas que te pueden arrastrar al mundo, porque tú eres un santo elegido por Dios desde antes de la fundación de este mundo. Los santos de Dios, como dice Pablo, son fieles a la palabra de Dios. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, aman la palabra y la obedecen fielmente. Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Los verdaderos santos guardan la palabra de Dios. Todo lo que el Señor ha ordenado y demandado, lo hacen. Y en estos conocerán todos que nosotros somos santos, si guardamos la palabra que nos ha sido confiada por Dios. ¿Guardas la palabra de Dios? ¿Conoces la palabra de Dios? ¿La lees? ¿Meditas en ella día y noche? ¿Qué hay en tu mente? ¿En qué piensas a lo largo del día? El verdadero cristiano, el santo de Dios, vive pensando en la palabra. Está trabajando, pero está meditando y está orando. Orad sin cesar. Está en una conversación y está evocando a Cristo. Está estudiando y se le viene un mensaje a la mente. Su mente está llena. Sed llenos del Espíritu. Y el Espíritu es la palabra. Los fieles, amados hermanos, siempre confiarán en Dios. Ellos saben que Dios es fiel. Y por eso mantendrán su fe fielmente, sabiendo que poderoso es Dios para cumplir lo que ha prometido. Deuteronomio 4:7, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Los que son fieles a Dios nunca dudarán de Dios y siempre confiarán en las promesas de su Señor. Dios es Dios de los santos, porque estos son fieles y leales a Él. Y por esto Dios ha prometido amar, proteger, guardar a sus santos. Y por eso sus santos viven tranquilos y viven reposados y viven en paz. Salmos 31:23. Amad a Jehová. ¿Cuántos lo aman? Por sus frutos los conoceréis. Amad a Jehová todos vuestros santos. ¿Quiénes pueden amar a Dios? Sino los santos de Dios. No espere usted que su familiar impío esté feliz con que usted sea cristiano. No espere usted con que el inconverso lo aplauda porque usted sigue a Cristo. No espere usted que el incrédulo, no espere usted que el que no es temeroso esté a su lado y le diga: qué bueno que usted es cristiano, celebro que usted sigue a Cristo. Ellos no aman a Dios. Pero el que es santo, el que ha sido apartado, ama a Jehová porque es santo. Y entonces, como recompensa por amar a nuestro Dios, los santos, a los fieles, hay una promesa: guarda a Jehová. Usted es guardado por el Señor. Este término guardar significa poner en un lugar inaccesible para aquel que quiera sustraer algo. Usted está en la mano del Señor y nadie puede arrebatarlo de su mano. Usted ha sido elevado al alto refugio. Nadie puede subir a ese alto refugio y tomarlo a usted de allí. Usted está en el lugar seguro. Usted está bajo la sombra del Altísimo. Usted mora bajo el abrigo de Dios. Usted está bajo la protección, bajo la seguridad de Dios. Y esto hace, amados hermanos, que usted como santo ame a Dios, sabiendo que Dios lo guarda, lo protege y lo cuida todos los días de su vida. Los santos y fieles son los que recibirán
las promesas que Pablo trae en su carta, porque son aquellos que han puesto sus talentos al servicio de su Señor. Un santo entrega todo lo que tiene a su Dios. No hablo solo de dinero, que es una parte. Si Dios lo bendice, sería usted muy mezquino, egoísta y mal agradecido si no bendice la obra de Dios. Pero hablo de sus dones, amado hermano. Hablo de sus talentos. ¿Sabe? No hay cristiano sin gracia. Todo cristiano tiene gracia. Tiene un don que le ha sido dado por Dios. Quiero preguntarle, ¿sabe usted cuál es ese don que Dios le ha dado? Voy a dejarle la tarea. Y el próximo domingo les pregunto si el Señor no ha venido y si nos da vida. Quiero a la secretaria que me anote por allí y les recuerde una sola vez a todos los hermanos por el WhatsApp interno de la iglesia. Pregúntele a cada uno de ellos cuál es el don que Dios le ha dado y en qué forma lo está poniendo al servicio de su Señor. Si no le contesta, usted entenderá, amada secretaria, que no es que no tenga dones, sino que no los quiere poner al servicio de Dios. Este es un ejercicio pequeño que voy a hacer para saber ese don que Dios le ha dado y cómo voy a ayudarle a ejercitarlo, para que su talento produzca otro talento, para que sus 2 talentos produzcan otros 2 talentos, para que sus 5 talentos produzcan otros 5 talentos. Y entonces a la venida del Señor, usted reciba una recompensa por su fidelidad a Dios, como fue prometido por nuestro Señor Jesucristo, cuando en la parábola de los talentos dijo, Mateo 25:19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. ¿Quiénes son siervos aquí? ¿Por qué tan poquitos? ¿Cuántos son siervos aquí? Entonces esto es para usted. Esta parábola representa al señorío de Cristo. Él se ha ido, ha tardado cerca de 2000 años, pero un día volverá y va a arreglar cuentas con cada uno de sus siervos y siervas. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos tiempos. Nunca se olvide que Cristo se fue al cielo, pero que Él prometió que iba a volver. Y cuando venga, amados hermanos, le va a pasar como a este siervo, y arregló cuentas con ellos. No crea que se va a escapar. Usted tendrá que ver cara a cara a su Señor, y Él va a arreglar unas cuentecitas con usted. Y llegando, el que había recibido 5 talentos. ¿Cuántos tienen 5 talentos aquí? Levante su mano. No me diga que no tiene 5 talentos. Bueno, 4. Bueno, 3. Bueno, 2. Bueno, al menos 1. Y llegando el que recibió 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Habla de multiplicación, de lo que se puede hacer con lo que Dios nos da. Diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y vienen las palabras del Señor, que son las mismas palabras que usted va a escuchar a la venida de Cristo en el juicio de recompensas. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
¿Cuántos quieren entrar ese día? Que venga nuestro Señor a su presencia mostrando sus talentos multiplicados, su obra extendida, almas alcanzadas, evangelio predicado. De eso se trata la vida cristiana, de que usted ponga por obra esos talentos y multiplique. Amado hermano, mantener tu santidad implica ser fiel a Dios. Y si eres fiel a Dios, se cumplirá en ti la promesa dada solo a los fieles, según Salmos 101, verso 6. Esta es la promesa de Dios para los santos y fieles. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Habla de que el rostro de Dios está hacia usted. Qué triste es aquel cuyo el rostro de Dios se aparta y la espalda de Dios es con él. Mas para los fieles no es así. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo, una promesa eterna de habitar en la presencia de Dios. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Así que como vemos, amados hermanos, tan solo en el primer saludo de Pablo nos ha dado grandes bendiciones. Una bendición, amados hermanos, el ser santos, y una bendición, el ser fieles en Cristo. Esto es por aplicación una bendición para toda la iglesia y para todos los creyentes de todas las épocas. Es la doble bendición, amados hermanos, lo que usted y yo perseguimos. Y Pablo no se detiene allí. Fuera suficiente con que entendiéramos que somos santos y fieles. En la continuación hace una doble bendición a los creyentes. Efesios 1, 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y aquí viene el mayor deseo, lo que usted más puede dar y desear por un hermano. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros era un saludo común entre los cristianos del primer siglo. Los hermanos se encontraban y lo primero que hacían era decirse gracia y paz. El término gracia habla de la gran bondad de Dios, que es sobre los que Él eligió. Su favor inmerecido, amados hermanos, su favor divino. Desear gracia a un hermano es mucho más que desearle bienestar en esta tierra. Es más que desearle abundancia de bienes materiales o salud física. Desear gracia a un hermano es desear que el favor de parte de Dios sea sobre él, que se traduce en la ayuda de Dios, el poder de Dios, la salvación de Dios, la guía de Dios, la dirección de Dios, el perdón de Dios y la vida eterna que da Dios. Así que dar gracia es el mayor bien que usted puede desearle a un hermano. Y por eso de aquí en adelante los insto a que en sus oraciones y rogativas pidan la gracia de Dios sobre mi vida, sobre la vida de sus líderes, sobre la vida de cada uno de sus hermanos, sobre esta comunidad, Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Desear gracias, amados hermanos, es un bien mayor sobre aquel a quien usted deposita esta bendición. Ahora bien, debido a que tenemos gracia de Dios, también tenemos paz con Dios. Como lo aprendimos esta mañana,
La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y cuando usted une este deseo de desear gracia y paz a su hermano, esto lo hace en el sentido más profundo, que es ir más allá de conflictos, de padecimientos o necesidades. Gracia y paz incluye la plenitud de Dios en esa vida. Incluye el bienestar, la armonía, la seguridad, que solo puede ser recibida por alguien que ha encontrado a Dios. Por esto, amados hermanos, luego de esta doble bendición, el apóstol Pablo procede a decir cuál es la fuente de donde viene la bendición de la gracia y la paz. Y él dice: gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La paz y la gracia que nos han sido dados a los santos y fieles provienen de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por eso regocijémonos, porque nuestro Dios y Padre y el Señor Jesucristo desean para usted y para mí como santos y fieles una doble bendición: gracia para nuestra salvación y paz en la seguridad del cumplimiento de todas sus promesas. Esto fue lo que confirmó el siervo de Jesucristo por voluntad de Dios, constituido apóstol, en su carta a los Efesios, cuando dijo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos y te damos gracias porque nos has dado una doble bendición. Nos diste gracia para ser salvos y nos diste paz para vivir en tranquilidad y confianza. Tu gracia nos salvó y tu paz nos hace vivir seguros, tranquilos, sin aflicción, sin sufrimiento y con esperanza. En el nombre de Jesús, amado Padre, que tu gracia y tu paz sean sobre todos mis hermanos. Amén y amén.